este alivio, te da esta, ¿no? Esta bendición, ¿no? Yo lo veo así, como una bendición, ¿no? Y así como esto, pues van a haber muchos momentos en la vida en familia que nos permite compartir, porque Gabriel pues hace homeschool con nosotros, ¿no? Eso por un lado. No sé si alguien quizás quiere compartir por aquí, por el chat, alguna idea de qué le está motivando a tratar de dar este cambio. Yo sé que quizás algunos todavía estamos en una educación, la tradicional, ¿no? O una educación más alternativa, pero si alguien quiere compartir por aquí, ¿qué cosa es aquello que la está moviendo, la está motivando a hacer un cambio en el tipo de educación? Si alguien quiere compartir por aquí, lo leemos rapidito. A ver, no sé si alguien se anima. Todavía no. ¿Alguien se anima por ahí? Creo que no, estamos tímidos todavía. Ya vamos a la otra pregunta. Si alguien se anima, que lo escriba por aquí por el chat y lo leemos en un ratito también. Aquí, María Lourdes dice, no encontré un lugar adecuado para mi hijo autista. Esa también es una motivación fuerte, ¿no? Porque no hay algo que te satisface para el tipo de educación que tú quieres darle a tu hijo, ¿no? Súper válido, exacto, exacto. Yo también cuando estuve haciendo mi búsqueda con Gabriel sobre todo, nosotros buscamos con Gabriel un tipo de educación más libre, una educación que sea más flexible, que no tenga horarios tan rígidos, y no encontraba pues una escuela que cumpla con esas características, ¿no? Graciela, por ejemplo, dice, ¿no? La lucha incansable por las adecuaciones que nunca llegan, no importa si es por la ley o no, todo hay que pelear para lograr, y aún así lo logramos, exacto. Dulce dice, en mi caso, mi hijo cambia de primaria a secundaria y no he encontrado buenas opciones, ¿ok? Cristian dice, buenas noches, uno de los criterios cuando todo falla como colegio o la persona cambia, nos dice aquí también. María Lourdes, mi hijo también se llama Gabriel, hoy es un adolescente de 7 años. Bonito nombre, María Lourdes. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta que yo les traía hoy y es, ¿qué beneficios creen que puede traer este estilo de vida para ti, para tus hijos? Y aquí recuerden que este es un estilo de vida no solo para los niños. Si nosotros decidimos hacer el homeschool, va a cambiar nuestra vida también, ¿no? Y lo ideal es que cambie para bien, ¿no? Eso es lo importante, que cambie para bien. Entonces, la pregunta sería ¿qué beneficios puede traernos, ¿no? Y tenemos que pensarlo desde ahí, desde los beneficios, no desde el sacrificio, no desde la complejidad para nada, porque la idea es que si yo estuco en casa, mi vida sea más sencilla, mi vida sea más tranquila, al final logremos la armonía, que es lo que uno quiere cuando cría, ¿no? Uno quiere pues bien, ¿no? Criar bien y que todo fluya mejor. Entonces, eso es otra cosa a la que yo les invito también a reflexionar y que sea también una motivación si es que deciden dar ese paso, ¿no? En mi caso, pues, lo que nos gusta mucho, bueno, los beneficios es que nos gusta mucho tener actividades fuera de casa. Bueno, ahora con el bebé todo cambia, ¿no? Cada realidad es distinta, con el bebé es muy complicado ahora movernos, pero cuando el bebé todavía estaba en la barriga o antes, pues teníamos esta flexibilidad de movernos, oye, vámonos hoy día al museo y nos íbamos al museo en cualquier hora y normalmente no había ni un solo niño en el museo, ¿no? Entonces era solo como para nosotros o los espacios estaban bien libres, ¿no? Porque solemos salir sobre todo en días de semana. Entonces hay muchos beneficios, ¿no? O hay un paseo, hay un viaje, entonces todo fluye mejor. La vida es más tranquila, no tenemos el caos de la mañana, ¿no? Podemos desayunar en calma, Gabriel puede dormir un poco más, ¿no? Entonces hay citas que uno tiene que ir viendo y que eso también tiene que irte ayudando como para dar ese paso también, si es que lo decides hacer. Eh, Vamos a la siguiente lámina, por favor. Estoy viendo tiempo ya. Otra pregunta que yo también les traería como mamá homeschooler es ¿cómo gestionarás tu tiempo? Porque si bien la vida actualmente es bien caótica, el reto de educar en casa pues implica que tengamos una mejor gestión de nuestro tiempo, ¿no? Aquí son muchas cosas que nos pueden ayudar. Yo soltaba aquí unas ideas nada más como para contarles un poquito desde lo mío. En mi caso, pues es importante las rutinas, ¿no? Rutinas sobre todo para el tema de cuando vamos a estudiar juntos, ¿no? O sea, porque nosotros, si bien es cierto, hacemos homeschool, nosotros tenemos material que debemos trabajar en casa para enviar evidencias, entonces establecer esas rutinas, que no es muy complejo, dicho sea de paso, igual luego
Nati puede mandarles mi contacto, yo gustosa de responder sus preguntas también por interno o ahorita si es que nos da tiempo, pero sí es importante tener ciertas rutinas también para que todo fluya mejor, porque si tienes que mandar evidencias, pues la idea es que no se te acumule, que cumplas con eso, porque es una responsabilidad también como papás cumplir con la educación, ¿no? De nuestros niños. Eh, y ojo, no es solamente para lo que uno tiene que presentar en la escuela, sino también para lo que uno quiere enseñarle a su hijo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros en paralelo, o sea, hay temas por año que estamos tratando de reforzar, ¿no? La música es uno de los temas que intentamos con Gabriel, entonces, por ejemplo, le damos espacio a eso también, ¿no? O creamos actividades relacionadas a eso. El inglés también, que ahorita estamos tratando de darle un poquito más de punche y así, ¿no? Entonces, establecer ciertas rutinas que nos ayuden a que todo fluya mejor. ¿Ok? Porque los niños necesitan también rutinas, ¿no? No hablo de horarios estrictos para nada, sino algo que sea como una guía. Otra cosa también importante, yo creo, es el tiempo en pantallas. Si un niño está en casa, puede caer en la tentación de estar pegado en las pantallas, ¿no? Consumiendo cosas que en verdad no son tan productivas, ¿no? Por ahí va la premisa. Entonces, eso también es súper importante. Establecer límites en relación a las pantallas, a mí me ha servido bastante. Y en los momentos que Gabriel tiene el iPad, por ejemplo, ¿no? Asegurarnos que lo que consuma sea de calidad, ¿no? Que eso es algo que en verdad todos los papás deberíamos velar, pero creo que sobre todo cuando hacemos educación en casa y los niños tienen muchas horas libres, ¿no? A diferencia de los niños pues que van a la escuela y tienen un montón de horas fuera de casa, ¿no? Algo también que ha sido muy importante para nosotros es tener un horario laboral flexible. En nuestro caso, pues mi esposo y yo hemos movido un poco nuestra vida para que se pueda acomodar mejor, ¿no? Muchos años hemos estado trabajando medio tiempo ambos, ¿no? Entonces eso nos ha funcionado bastante bien para llevar mejor esa rutina, ¿no? Y la crianza en general, ¿ah? Pero sobre todo con el homeschool. Otra cosa, bueno, el trabajo en equipo en general, ¿no? O sea, dependiendo de cómo sea la dinámica de cada familia, siempre necesitamos que alguien más nos apoye. Mamá no puede hacer todo, es imposible, entonces necesitamos, pues, si está papá, que papá esté involucrado también en la crianza, en todo lo que refiere incluso a la educación. Si hay alguien más que pueda dar la mano, bienvenido sea, la abuelita, la tía, quien esté por ahí, ¿no? En casa eso también ayuda mucho porque no nos podemos cargar todo, ¿no? Imagínense, la crianza, las labores domésticas y encima la educación del homeschool, no, colapsamos, ¿no? Es imposible, humanamente imposible. Y bueno, yo también algo que a mí sí me sirve mucho es el apoyo en tareas en casa. Si en la medida de lo posible si es que alguien puede ayudar con cosas puntuales, es una maravilla, pero también que las labores en casa que se quedan, que vamos a ser nosotros, pueda ser compartido con quienes más vivimos, ¿no? En casa también. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Nuevamente, por lo que les decía, ¿no? A veces las mamás solemos coger muchos temas y terminamos agotadas, ¿no? Y estresadas, y no es la idea, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, y otra cosa que les quería decir, ¿no? Y la socialización, que es algo que siempre nos preguntan cada vez que yo digo acerca, ¿no? Del homeschool, dicen, uy, pero tu hijo, ¿y cuándo socializa? Y no sé qué, ¿no? Y la gente se preocupa. Y bueno, y acá hay muchas cosas que podríamos decir, pero la socialización es algo que los niños hacen con la familia incluso, o sea, cuando el niño está en un hogar, ya está socializando, podemos encontrar siempre espacios de socialización, los primos, la familia, los amigos, puedo irme a, no sé, a grupos donde compartimos algo en común y podemos pues estar todos juntos en familia también, ¿no? Entonces, siempre va a haber espacio de socializar, a veces nos meten este temor, ¿no? Este temor de la socialización y es muchas veces lo que hace que la gente no dé el siguiente paso, ¿no? Pero yo les diría que nos relajemos un poco aquí, porque el niño desde que está en un hogar ya está socializando, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Pero en nuestro caso, que acá hay una foto de mi hijito con su sobrino, con sus primos, perdón, que es donde pasamos mucho tiempo en familia nosotros, entonces tratamos siempre de generar actividades donde están todos ellos. Exacto, Graciela dice, ¿no? Piensan que socializar es solo con sus pares, efectivamente, ¿no? Y con gente de su edad, no tienen que socializar con alguien de su edad y no es así, ¿no? Ustedes mismos se van a dar cuenta, sus niños a veces se llevan mejor con niños un poco más grandes, niños más pequeños, ¿no? Entonces, en verdad, no hay una regla para eso, ¿ok? Viviana creo que levantó la mano, pero creo, ¿no, Natalie, que vamos a esperar al final para las preguntas, ¿correcto? Si tú me avisas, Natalie, pues no quiero salirme del...
Sí, habíamos previsto las preguntas al final. No sé si quien levantó la mano tal vez la puede escribir. Claro, Eh, Viviane, y vamos luego a resolverla, no te Sí, preocupes. claro. Bacán, bacán. Ok, y vamos a la siguiente, que ya es la última, porque no quiero pasarme del tiempo. Yo lo último que les tengo que decir, como Nati decía al inicio, yo también soy educadora en disciplina positiva. eh, y para mí la disciplina positiva ha sido una gran aliada en el homeschool y en la crianza en general, ¿no? Y es algo lo que yo siempre les digo a las familias, seas homeschool o no, eh, ser muy conscientes de la calidad de crianza en la que estamos impartiendo, ¿no? Entonces yo aquí les recomiendo, si es que no conocen ustedes acerca de la disciplina positiva, que investiguen acerca de esto. Hay libros muy bonitos acerca de esto, hay videos, hay un montón de información, pero básicamente en líneas generales, lo que hace la disciplina es una crianza desde el respeto, donde yo conecto con mi hijo emocionalmente del respeto. Entonces, si hablamos de respeto, aquí pues queda de lado los malos tratos que se normalizan en la sociedad, queda de lado los gritos, los chantajes, las humillaciones, ¿no? Trato al niño como el ser humano que es, ¿no? Es pequeño, pero es un ser humano. Entonces, ese respeto es de doble vía y permite que conectemos emocionalmente. Cuando yo conecto emocionalmente con mi hijo, todo fluye mejor, ¿no? La crianza va a fluir mejor, por un lado. Y otra cosa que nos dice la disciplina positiva, sí, pues un mini resumen, familias, porque esto nos puede tomar mucho tiempo para hablar, pero algo que habla mucho la crianza, la disciplina positiva, es evitar los correctivos, evitar los castigos. Los castigos lo que hacen, no ayudan a reflexionar, no generan reflexión alguna en el niño. Si bien es cierto, cuando tú castigas a alguien puedes cortar el comportamiento que quieres, pero tiene efectos que al final a la larga no son los que deseamos. Lo que nosotros queremos que nuestro hijo, por ejemplo, no sé, les digo algo, ¿no? No golpee a su hermano, no porque me tenga miedo, sino porque sepa que tiene que vivir en armonía, que debe respetar a su hermano, que lo debe amar, lo que fuese, ¿no? Entonces, evitar los correctivos es algo también súper importante cuando hablamos de la disciplina positiva, y lo que tratamos de lograr es la real reflexión del niño. Hacemos que el niño reflexione. Muchas veces como padres nosotros vamos al castigo por muchas situaciones. A veces estamos muy estresados, estamos muy cansados, a veces tenemos muchas heridas de la infancia o tenemos esta sensación a veces y no nos damos cuenta de querer vengarnos de nuestros hijos, ¿no? Entonces cuando pasa algo, los niños hacen algo, quiero vengarme, entonces lo voy a castigar, ¿no? Y en el fondo, pues esto nuevamente lo que hace es va en contra de la primera premisa, que es conectar desde el respeto. Esto, el castigo lo que hace además, quiebre el vínculo con mi hijo. Y cuando estoy peleada con mi hijo, con mi hija, pues la crianza es un caos, ¿no? Y creo que eso era todo, no sé, si hay otra más, no había más nada, no había más nada. Eso es todo lo que yo quería compartirles, familias, esta noche. Entonces le doy pase a Natalie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Qué excelente lo que nos has compartido, tu experiencia y qué bonita la reflexión final sobre la crianza desde el respeto, ¿no? Que es tan importante. Ahora vamos a pasar a la exposición de Guadalupe Vivanco. Guadalupe, quiero preguntarte si prefieres que yo presente tus diapositivas o tú las quieres presentar. Puedes presentarla porque cuando la presentas tú yo me veo y yo necesito verme. Claro, y Es una puedes cosa. leer las Eco. preguntas o Entonces, interacciones. en realidad es muy, Silvia ha comentado muchas de las cosas que quería comentarles yo también, así es que yo voy a hacerlo un poquito más rápido para no repetir en lo mismo. Creo que Silvia nos ha dado pautas interesantes con las que comparto y con las que muchas de ellas aprendí en el camino. Bueno, mi nombre es Guadalupe Vivanco, Guada la narradora, soy arte educadora y eduqué a mi hija durante el último año de la primaria y durante toda la secundaria. Actualmente ella ya está estudiando en el nivel superior y vengo a compartirles un poquito de lo que fue viviendo en el homeschooling, que en realidad, como mencionó Silvia, es un estilo de vida, transformó mi manera de ver también las cosas. Y no es solamente el homeschool, ¿no? Existe unschooling, existe el world school, que yo por mucho tiempo hice porque yo viajaba con mi hija por cuestiones de trabajo, pero la llevaba y es un mundo que en otro momento tal vez podemos compartir. Vamos, Nati.
Pasamos a la siguiente. Bueno, Yesvania está ahí medio difuminada, pero ya la van a conocer. Es mi hija quien eduqué. Silvia pregunta los motivos, ¿no? Y es cierto, los motivos son personales, son diversos, y uno de los motivos que me hizo a mí educar en casa, el principal, diría yo, fue las adecuaciones educativas. Yo soy educadora, he trabajado en el ministerio 20 años, he trabajado en el sistema educativo, sigo en el sistema educativo, y sé que el sistema educativo, la educación básica regular, la EBR, nos ha fallado. Nos ha fallado a personas neurodivergentes, ha fallado a nuestros hijos, y creo que muchas veces hay dos cosas. O tratamos de transformar un poco esa mirada, o decidimos nosotros educar y hacer esas adecuaciones que muchas veces el Estado no lo hace. Hablo de educación pública, que fue el caso mío, ¿no? Pasamos, por favor, Nati. Ahí está. Yo quería mencionar más bien, a partir de lo que conversó Silvia, yo quería mencionarles que una de las razones como educadora que me llevaron a educar en casa es entender que la mente, el pensamiento y la manera de trabajar de mi hija era distinta. Mi hija como autista tenía una manera de aprender distinta a la del resto del salón, y eso generaba mucha dificultad. Entonces, como educadora, yo estaba justamente en un proceso de formación, haciendo una maestría, hablando de neuroeducación, entonces me involucré mucho con esta idea de los 6 principios de la ciencia de la mente, el libro de Tracy Tokuhama, que menciona justamente la singularidad de los cerebros, nadie piensa igual que el otro, la variabilidad humana, cambiamos todo el tiempo, maduramos, el cerebro humano madura de atrás para adelante, y esa madurez llega más o menos a los 26 años, entonces imagínense la adolescencia, que era lo que le correspondía a mi hija en ese momento, esa variabilidad humana, esas experiencias previas que todos tienen en la escuela y que el cerebro justamente y la mente tienen para poder asociar sus aprendizajes, los cambios constantes que vivimos en un mundo rutinario, nos agarró pandemia en pleno homeschool a nosotras, esa plasticidad, porque el cerebro tiene esa capacidad de aprender eternamente, de poder reaprender, aprender y aprender. O sea, el cerebro es tan plástico que nunca deja de aprender. Y los sistemas de memoria y de atención, porque yo tengo déficit de atención también, además de también ser autista como mi hija, y mi hija como autista tiene sus maneras de aprender, y esos sistemas de memoria y de atención muchas veces chocaban entre las dos, pero aprendimos en el camino. Vamos, Nati, seguimos. Ahí está. Yo, a diferencia voy a enfocarme en lo que a mí me funcionó, ¿no? Silvia nos ha lanzado preguntas y ahora yo les voy a presentar un poco lo que a partir de esas preguntas, que también las resolví en el camino, qué me funcionó a mí o qué debí considerar, sobre todo porque educar, mi hijo mayor es autista también, pero él fue educado en un colegio tradicional, entonces yo veía que se repetía la historia con mi hija y no quería que eso suceda, entonces tomé el toro por las astas y decidí educar en casa a mi hija y consideré muchas veces estos aspectos, sobre todo proyectos educativos, que fue en lo que me basé mucho tiempo. Vamos, Nati, avanzamos. Primero yo elaboré las sesiones, o sea, yo encontré el diseño curricular es transparente y es público para todos. O sea, lo que tiene que aprender un niño, un joven, un adolescente en la educación básica regular es transparente, es un formato, un modelo que el ministerio coloca en la web y que todo el mundo puede descargar y leer. El diseño curricular plantea evidentemente competencias en cada área y de cada competencia sus capacidades. El estudiante debería lograr esas capacidades. ¿Qué hice yo a partir de las capacidades? Preparé y elaboré las sesiones en función a los intereses de mi hija. Mi hija tenía ciertos hiperfocos y esos hiperfocos me ayudaron, lo van a ver más adelante, a yo poder hacer adaptaciones a la currícula, adaptaciones, lo que debería haber hecho el maestro, adaptaciones a la currícula, y decidí trabajar en función de sus intereses. Replanteé el papel de quien acompaña, porque como bien menciona Silvia, yo era madre, pero también fungía de profesora. En realidad, creo que como estilo de vida de las que educamos en casa, somos acompañantes de ese proceso. O sea, vamos aprendiendo en ese proceso. Hasta de una conversación aprendemos, ¿no? Esa flexibilidad de horarios es algo recurrente, porque nos permite aprender todo el tiempo. Yo no tenía un horario
al principio empecé con 7, 8, 9 de la mañana, ¿no? A las 10 hace esto. Al principio yo empecé a replicar el sistema educativo, hasta darme cuenta que eso iba difuminándose y empecé a flexibilizar. Cambié mi mente, evidentemente, y con mi hija aprendíamos todo el tiempo, sábado, domingo, feriado. No existía un momento en el que yo diga, aquí paramos, esta es la hora de tal. No, porque a veces de una salida surgen temas interesantes de conversación que uno los asociaba a los aprendizajes que ella tenía programados, ¿no? Trabajar pensando en el aprendizaje por proyectos a mí me funcionó, porque ella, yo sentía que ella tenía más interés en indagar y en buscar a partir de proyectos que realizar. Y esos proyectos basados en los intereses que ella tenía, ¿no? A mí me ayudó mucho conocer sus hiperfocos. Silvia mencionaba de conectar con su hijo. Yo conecté de esa manera, a través de los hiperfocos y a través de los proyectos. Creo que fue la manera en que logré comunicarme más con mi hija y tener una confianza al punto de ella decirme qué cosas funcionaban y qué no. Claro, estoy hablando de un adolescente, ¿no? No estoy hablando de un pequeñito. A los pequeñitos hay que acompañar, es distinto, ¿no? Seguimos, sí, Nati. El ABP a mí me funcionó. El aprendizaje basado en proyectos me permitió participar en un proyecto que le motivara, me permitió aprender contenidos curriculares a través del desarrollo de las indagaciones del proyecto. Había preguntas, desafíos, había retos. El enfoque fue pluridisciplinar. O sea, yo no me quedé en este proyecto es para ciencias, este proyecto es para mate. Yo integré todo en un solo proyecto en el ritmo de aprendizaje de mi hija. O sea, esos horarios flexibles, esa adecuación que yo tenía que hacer, hacía con que ella sea más libre en comprender y no forzarla a la idea de mañana hay un examen, tienes que aprender esto, son 5 temas, obligado. Era distinto, ¿no? Entonces yo hice esa flexibilidad. Educar en casa me permitió eso. Vamos, Nati, siguiente, por favor. ¿Qué requiero para eso? ¿O qué requería? Yo les voy a sugerir 2 cosas. Mencionó por ahí Silvia también la idea de las evidencias. Sí, educar en casa no quiere decir que yo tengo total libertad y que me olvido del mundo. Podría ser de repente en algún momento, no lo voy a negar. Pero en mi caso, por una cuestión de orden, por una cuestión de rutinas que yo tenía que establecer, sobre todo porque mi hija necesitaba horarios y necesitaba un orden para poder avanzar, las evaluaciones fueron alternativas, es decir, yo tenía portafolios de evidencias, yo tenía diarios de aprendizaje, yo elaboraba rúbricas también, como maestra sabía elaborar rúbricas, hacía cuestionarios, yo realizaba ciertos cuestionarios de indagación para saber cuánto aprendió, pero los proyectos y la explicación del proyecto por parte de ella me hacía entender que ella había comprendido, entendido, interiorizado y el aprendizaje había sido significativo, así es que no tenía más que continuar y seguir. O sea, no tenía la necesidad de poner, ok, check, te equivocaste, no, check, porque cuando se equivocaba, la conversación hace con que las personas aprendamos también. Entonces, los mecanismos de evaluación, yo fui evaluándolos, ¿no? Evaluándolos y ver cómo eran estos mecanismos de evaluación con cuestionarios, diarios, rúbricas, etcétera, ¿no? Siguiente, Nati. Había portafolio digital, yo hacía juegos de cartas, pistas, pruebas, elaboré guías, hacía líneas de tiempo, hacía reportajes fotográficos, hacía videos, programas de radio ficticios. He hecho un sinfín de situaciones que me ha permitido procesar y evaluar el aprendizaje de mi hija, ¿no? Siguiente, Nati. Esos son solamente algunos de los ejemplos, ¿no? Ahora, lo que sí era importante, sobre todo, porque mi hija, como persona neurodivergente, como autista que era, tenía ciertos colapsos también. No podemos dejar de lado los que sabemos, criamos, tenemos hijos autistas, somos autistas, sabemos que pasamos por ciertas necesidades emocionales. Entonces, ese era un aspecto importante también por el cual yo decidí educar en casa. Las necesidades emocionales y sociales que requería educar en casa, ¿cuáles eran? Vamos a la siguiente, Nati. Me pregunté eso y a mí me ayudó mucho el establecer rutinas, como mencionó mi colega, la comunicación constante con mi hija, actividades recreativas, efectivamente, físicas. Mi hija necesitaba moverse, salir. A veces le costaba porque no quiere a veces salir, pero teníamos que establecer estas rutinas ahí por una cuestión del aspecto emocional, ¿no? Generar la dopamina. Necesitábamos generar la dopamina de otra manera, así que el movimiento siempre es necesario para la oxigenación del cerebro. Y el apoyo emocional psicológico. En mi caso yo lo consideré porque era necesario para ella, sobre todo porque, como bien mencionaron,
mencionó Silvia también, no es, educar en casa no significa, la carga va solo sobre uno, hay que apoyarse, hay redes de apoyo. En algún momento Vania tomó cursos con otros profesores, con maestros, en algún momento ella tuvo la necesidad de ir a un gimnasio, pagar un gimnasio porque quería tener una rutina física, en algún momento requería, y el apoyo psicológico para mí fue vital, porque ella necesitaba también contar a otra persona que no era yo, los aspectos que justamente en la adolescencia le venían los cambios y ella requería comentarlo con otra persona. Así es que yo no tuve ningún reparo en tener un apoyo emocional porque lo requería. A veces las exigencias o el trabajo o cosas que no le salían la podían frustrar y eso podía generar algún colapso. Entonces siempre tenía que yo estar atenta a ello. Así es que a mí me funcionó muchísimo tener un soporte emocional, una red de apoyo que ayude al trabajo que yo estaba trabajando, ¿no? Al trabajo que yo venía haciendo con ella, educándola en casa. Siguiente, Nati. Vamos a ver, justamente por eso les mencionaba los colapsos autistas, ¿no? O sea, a veces el meltdown, el shutdown, yo sé que los que somos, estamos vinculados a la crianza y estamos vinculados al mundo del autismo, sabemos que estos colapsos llegan, ¿no? A veces podían controlarse, a veces no, pero realmente yo tenía que estar y eso me ayudó a percibir cómo mi hija en algún momento se aislaba, no quería hablar, a pesar de estar educándola en casa con el ritmo flexible, ella tenía sus propias necesidades y colapsaba muchas veces también. Entonces yo tenía que estar atenta a eso de la mano de mi terapeuta y era un gran apoyo. Honestamente, a mí me sirvió. Yo creo que si ustedes consideran en algún momento, si tienen familias neurodivergentes, si tienen hijos autistas y en algún momento ustedes consideran, tienen que tener el apoyo psicológico para su hijo y para ustedes, porque yo también tenía mis propios colapsos, entonces no es todo color de rosa. Llegaba un momento, yo de repente tengo que hablar desde el otro lado, de la realidad que yo vivía y que en algún momento yo también colapsaba y decía, no, esto no va a funcionar más, aquí quedamos. Pero la comunicación que tuve con mi hija y la confianza que tengo con ella hacía con que conversemos de madre a hija y que podamos decirnos lo que no funcionaba y replantearnos las cosas. Y eso es algo que el homeschool me ha permitido, el replantearnos aspectos que no funcionaron, que sí funcionaron, volver a trabajar, ¿por qué no? Reconectarnos otra vez y continuar. Eso le dio a lo largo de los 6 años a mi hija una disciplina que tiene hoy, que es tan autodidacta, me sorprende, honestamente me sorprende, pero me sorprende, porque sé que los hiperfocos hicieron eso con ella también, el enfocarse en ciertas cosas, pero no esperaba que logre tanta disciplina como lo ha logrado, que ni yo soy así, yo quisiera ser como ella un día, ojalá, todavía tengo esperanzas. Siguiente, Nati, vamos a avanzar para que podamos luego dialogar. Anterior, ese es un poquito mi hija de chiquita, un poco para que entiendan cómo en el colegio veían raras muchas cosas que ella hacía. En el día de la primavera todos se disfrazaban de mariposas, ella quería hacer un insecto palo, y ya me veían a mí a la medianoche haciendo disfraz de insecto palo, porque no sé por qué a esa niña se le ocurrió ser un insecto palo. Todo el mundo quiere ser mariposa, ella no. Entonces leía mucho desde chiquitita, siempre fue lectora, entonces siempre era separada porque la veían rara. El insecto palo llegaba y todos salían corriendo, ¿no? Pero ella estaba feliz de ser el insecto palo. Yo ya veía conductas en ella que en el colegio eran distintas, pero no me daba cuenta, no había tenido ojos de ver todavía como el Principito. Vamos, Nati, avanzamos. Esa es ella en uno de los años del homeschool, este más o menos fue en el año 2020, 2021. Ella empezó a demostrarme su interés por ilustrar, por dibujar, por manifestar lo que sentía a través del dibujo. Entonces ella me contaba la historia, me contaba lo que había leído, me contaba lo que había aprendido leyendo los libros, los textos, pero me lo hacía a través del dibujo. Entonces yo empecé a valorar eso y a tomarlo eso como una hoja de evaluación, como un cuestionario. Por ejemplo, estuvo en la onda de los memes. Entró en una onda, en un hiperfoco de memes, y ella quería hacer puros memes. Entonces yo transformé eso y le dije, hazme memes de lo que aprendiste. Entonces el meme del monito es el meme de cuando la colonización española llega y el colonizador le dice, hola, te he venido a ver, qué lindo, sí, pero te voy a colonizar, ay no, y empezó a explicarme todo a través de memes. Entonces fue el momento en que ella empezó, por ejemplo, a ilustrar, a dibujar, y yo me di cuenta que ese era uno de las habilidades que ella había desarrollado de manera autodidacta, y empecé a potenciar eso. En el año 2023 postula Enseña Perú,
y postula con un proyecto de pensamiento visual y de ilustración, y en el año 2024 se gradúa. Todo el año estuvo trabajando con Enseña Perú. Eso fue para mí un soporte también de la parte educativa de Vania, porque aprendía inteligencia emocional, liderazgo, cosas que me hubiera gustado dárselas en otro momento, pero se los dio Enseña Perú porque ella participó del proyecto. Recién se va a graduar ahora en abril, o sea, va a tener la fiesta de graduación en abril desde el año pasado, porque es así, es un proyecto extenso. Enseña Perú son muy rigurosos, y ella presentó su manual. A lo largo de los años de homeschool descubrí que ella tenía habilidades para los idiomas, habilidades para ilustrar, y yo potencié eso en el homeschool. Siguiente, Nati. Siguiente lámina. Esa es ella escribiendo e ilustrando su idea de proyecto en Enseña Perú. Ya cambió su manera de ilustrar, ya modificó, mejoró, ahí transformó su mundo, y ahí en esas imágenes ella va explicando su proyecto de pensamiento visual y su proyecto de por qué estudia en Enseña Perú. Siguiente, por favor. Demostró, por ejemplo, eso a través de los idiomas. Todos los idiomas que están escritos ahí, ella los habla, los aprendió, algunos de manera autodidacta y otros porque me pidió estudiar. Ella estudia en la Universidad San Marcos, Aymara, estudia en la Embajada de Brasil portugués, ya terminó, ahora está por graduarse y sacar su certificación. Es bilingüe del inglés, yo no sé cómo, pero habla inglés. Y chino, coreano, japonés, son 3 idiomas que los ha aprendido de manera autodidacta, que sigue aprendiéndolos. Todavía no ha estudiado oficialmente, pero cada vez que ella quería expresarse o hacer un trabajo, lo transformaba en eso. Su meta, dice, es traducir libros a lenguas originarias, porque dice que hay muchos en el Perú que no llegan a leer los libros que ella lee porque no están en sus lenguas originarias, y el aymara es una de sus primeras pasiones. Siguiente, por favor. Este es ella ya ilustrando. Estos son uno de los proyectos a lo largo de los años. Yo se los voy a mostrar. Haciendo con arena esta movediza, hacíamos medición, matemática, geografía, ciencia, combinado a los proyectos. Siguiente, ahí van a ver solamente un recopilado de fotos. Yo veía muchas películas. Yo soy apasionada por las películas. Entonces yo hacía tipo cineforum con ella. Veíamos películas y dialogábamos sobre las películas. Y eso ayudó a que ella aprenda también un sinfín de cosas. Ya demasiado, me cuestiona mucho ya, así es ella. Siguiente, ahí está, eso es geografía, un poco ciencia. Ella siempre necesitó tocar y hacer cosas, o sea, para ella poder aprender necesitaba hacer cosas tangibles, ¿no? Siguiente, yo me venía inventando de todo, o sea, esto es un día que hicimos numeración, proporciones con la cocina, porque ese es un tema que las dos fallamos, tenemos discalculia y por ahí no se nos complica. Las matemáticas a través de la cocina, y el hermano ayudó muchísimo. Su hermano es todo lo opuesto a ella en matemáticas, y es una viceversa, porque el otro es un pensamiento numérico, lógico, increíble. Entonces, era su soporte al hacer las cuentas y los números. Siguiente, Nati, esos son un compilado de fotos, cosas que me funcionaron. La música me funcionó mucho, bordar, ayudaba, ella aprendió a bordar y hacía cuentas, geometría a través de los bordados. Cada vez que hacía células, hacía sus maquetas. Le encantó la cultura moche y los payares. Cuando descubrió que la cultura moche era payariforme, hizo payares, me hizo comprar payares para dibujarlos. En fin, yo he potenciado las habilidades que ella tenía y he transformado la educación que tenía que llevar ella hacia los intereses, pero sin dejar de cumplir con las competencias que el ministerio pedía. Siguiente, por favor. Ese es el año pasado finalmente terminó, oficialmente terminó, y yo le hice una ceremonia simbólica, porque ella veía que sus amigas de colegio, de primaria, terminaban y posteaban sus fotos, y me decía, yo que ya terminé, ¿y qué pasó? Y la sorprendí con una graduación en casa. Le encantó, fue feliz vistiéndose la toga por primera vez, nunca lo tuvo, pero fue una cuestión simbólica, ¿no? Ella terminó el año pasado y actualmente está estudiando animación 3D. Quiere ser traductora, porque yo creo que es un reflejo de lo que hizo todos estos años. Todos estos años estudió tantos idiomas que quiere traducir. Ilustró tanto que actualmente estudia animación, porque en su proyecto de vida está animar algunas cosas, imágenes, libros, ilustrar, qué sé yo, es algo que ya le agrada, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya para terminar, quiero citar a Temple Grandin. Todos tenemos diferentes formas de aprender. Es importante respetar y adaptar los métodos educativos.
Temple Grandin dice eso en su libro El lenguaje de los animales, que es algo que leímos en casa, tenemos el libro en casa, porque una de las cosas también que Vania tenía es el afecto por los animales, ¿no? Y entender el lenguaje de los animales en el libro y entender cómo se asemeja eso a la mente autista es increíble. Creo que nos ayudó muchísimo a entender lo que Temple Grandin mencionaba, ¿no? Todos tenemos 1000 maneras de aprender, decía Loris Malaguzzi, todos tenemos diferentes formas de aprender, dice Temple Grandin. Yo creo que educar en casa nos demuestra eso. Cada uno es una realidad y cada uno aprende de maneras distintas. A mí me funcionó de esta manera, con los principios, las indagaciones que Silvia también mencionó. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el Atypical Homeschool que yo lo creé para que sea mi portafolio de evidencias. Lo creé para que la institución donde Vania estaba, donde iba a ser certificada, viera, entrara al enlace y viera lo que yo iba avanzando con ella. Entonces, yo creé la Atypical por una cuestión del portafolio de evidencias. A mí me sirvió como evidencia para que todos estos años puedan ver, acceder y ver cómo iba avanzando ella, ¿no? Entonces, yo presentaba las evidencias de esa manera. Hicimos tal, hicimos esto, y para mí esto era como un blog donde yo iba colgando el aprendizaje de estos 5 años más o menos, ¿no? Bueno, siguiente, por favor, muchas gracias. Eso es todo. Síganos también, Guada la narradora, y yo creo que conozco varios aquí que los he invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por la exposición y por compartir tus experiencias después de haber vivido cuántos años de homeschooling. Increíble. Ahora, bueno, Viviana Orellana está levantando la mano. Bueno, vamos a seguir con el programa. Ya tenemos un programa y vamos a iniciar unas preguntas preestablecidas para luego pasar a las preguntas abiertas al público. Así que en primer lugar quisiera preguntarles a ambas, a Silvia y a Guadalupe, que ya nos han comentado realmente, pero en resumen, ¿qué ventajas han encontrado en el homeschooling? Yo, en resumen, para quienes trabajamos y trabajamos con personas autistas, vivimos con personas autistas y educamos a personas autistas, la mayor ventaja es tener la cercanía para ver el lado emocional. Yo me voy a ese aspecto. O sea, conocer, evitar. O sea, Vanita sufrió de bullying en el colegio cuando era pequeña, entonces tenerla aquí y poder dialogar con ella, resolver, ahora está estudiando sin ningún problema, porque se siente segura de quién es, hubo un acompañamiento, entonces yo creo que el aspecto emocional me ayudó. Y vincularme con mi hija, como lo mencionó Silvia, honestamente, yo creo que conocí a mi hija recién educándola en casa. Los otros años se fue a un colegio y me la perdí. ¡Wow! Qué bonito lo que cuentas. Silvia, coméntanos tú también qué ventajas, tú estás en otra etapa todavía, pero coméntanos qué ventajas encontraste. Sí, yo también como Guadalupe coincido en muchas cosas, pero quizás para decir algo distinto, yo creo que ver a mi hijo, en mi caso, ver a mi hijo disfrutar de las cosas que realmente le gustan, aprender lo que realmente lo motiva, eso para mí es uno de los grandes beneficios, ¿no? Él tiene ciertos intereses y cuando descubre ello, él se mete a fondo, o sea, por ejemplo, en la música, ¿no? Maneja muy bien una aplicación de música, graba sus canciones, hace sus efectos, que mi esposo hasta él mismo se sorprende y dice, yo a mi edad ni siquiera logro hacer eso. Entonces, ver ese fruto para mí es uno de los mayores beneficios. Qué bonito, de verdad, muy inspirador lo que nos comentan. Ahora quisiera preguntarles, ¿cuáles han sido los principales desafíos o dificultades que han encontrado en el homeschool y cómo los han llegado a superar? Empecemos con Guadalupe, tal vez. Desafíos y superar desafíos. Tal vez es cambiar mi mente. Yo creo que lo primero es eso, porque siempre creemos que hay que replicar el sistema educativo. Yo soy educadora, entonces me costó quitarme yo el chip de las 7, las 8 de la mañana, el lonchecito, el intermedio, el recreo,
yo creo que uno de los desafíos era eso, transformar mi manera de pensar la educación en casa y transformar mi manera de vivir esa educación en casa, ¿no? Yo creo que eso me costó. Yo creo que el primer año, yo no voy a mentir, el primer año yo repliqué muchas cosas del sistema y luego empecé a entender que la cosa no iba por ahí. Entonces creo que eso fue uno de los grandes desafíos. El proceso de cómo lo superé fue un proceso de transformación evolutivo, no fue de inmediato. Yo creo que fue todo un proceso, ¿no? Fueron 6 años de este trabajo, ¿no? Wow, qué interesante. Silvia, tú coméntanos. Bueno, ahí sí coincido completamente con Guadalupe. Creo que ese es el mayor desafío, ¿no? Porque siempre hablamos de desescolarizarnos nosotros, ¿no? Nosotros que hemos sido educados en un sistema tradicional, pues tratamos a veces de llevar a nuestros niños por ese mismo camino, ¿no? A mí, por ejemplo, al inicio me afligía mucho si es que un día no hacíamos algo de tarea. O sea, yo me sentía mal, me sentía súper culpable, ¿no? Decía qué mala madre que soy, ¿no? Pero luego me daba cuenta que él iba aprendiendo cosas naturalmente. Entonces, creo que eso es uno de los mayores retos. Y otro desafío también es quizás los comentarios de la gente de externa, ¿no? De la familia, de los amigos, cuando a veces pues te juzgan por aquellas cosas que estás haciendo en el homeschool, ¿no? Pero el primero creo que es el mayor. Ay, mira, qué bonito lo que nos has comentado. Acá tenemos un comentario de Graciela, que está haciendo escuela online ahora mismo y su meta es lograr homeschooling, pero me asusta tanto el no poder. Eh, Tú vas a poder, Graciela, eres una capa. Así que ánimo, ánimo. Ahora va a haber una parte donde nos van a comentar nuestras invitadas. Ahora, luego de escuchar sus ponencias, nos gustaría saber qué se necesita para tener éxito en el homeschool. Que una familia que recién va a empezar, que lo está dudando, ¿qué tiene que tener para poder hacer un homeschooling? ¿Deseas que yo empiece quizás? Ya, está bien. Guadalupe, bueno, yo lo primero que diría es que lo conversen en casa, porque esa tiene que ser creo que es el primer paso, conversarlo bien en casa, si papá está presente, que sea una decisión de a dos, porque esto requiere que ambos estén muy comprometidos, ¿no? Que no se convierta en una lucha luego en el camino, ¿no? Creo que ese es lo primero, estar convencidos para dar el primer paso. Ok, muchas gracias. Yo agregaría ese convencimiento y agregaría quitarnos la idea de querer hacerlo todo bien, porque definitivamente vamos a ir aprendiendo en el camino. Entonces, ese prejuicio que tenemos de juzgarnos, ¿no? No lo estoy haciendo bien porque estamos copiando el modelo educativo, entonces queremos que sea igual, pero si empezamos a trabajar sobre la idea de estar autoexigiéndonos tanto, como menciona Silvia, me pasaba exactamente lo mismo, cuando había un día en que ella quería dormir porque necesitaba dormir. Ustedes saben, muchas veces, mi hija a veces consume melatonina para poder dormir, entonces cuando veía que dormía todo el día porque necesitaba dormir, yo me ponía en estrés porque decía, esta chica no ha avanzado nada hoy, pero no, su cuerpo necesitaba dormir. Y luego despierta con la mente lúcida, arrancaba y hacía un montón de cosas. Entonces yo creo que una de las cosas que yo les diría es quitarnos ese temor y esa autoexigencia. Aprendamos. O sea, antiguamente, cuando no existían las escuelas, la gente aprendía en las conversaciones, con los abuelos, con los ancianos alrededor de una fogata. Regresemos a eso. Volvamos a la oralidad. Soy narradora por eso. Qué bonito. Qué interesante lo que comentas, Guadalupe, ¿no? Porque hablamos mucho de que los colegios no brindan a nuestros hijos las adaptaciones y una adaptación es respetar sus ritmos, sus ciclos, ¿no? Las personas neurodivergentes tenemos unos ciclos que nos tumban y nos levantan y no sabemos cuándo vamos a estar con la energía o cuándo se nos va a acabar. Entonces, es muy interesante este tema de respetar ese ciclo atípico que solemos tener, ¿no? Y bueno, la última pregunta establecida era lo que ya nos comentaron, que cómo manejaron el tema de la socialización con sus niños y qué resultados han tenido.
yo no sé si Silvia pertenece al grupo de los homeschoolers, ¿no? Porque hay un grupo de homeschoolers, yo pertenecía, yo ya me retiré oficialmente, pero como mi hija estaba en adolescencia, generalmente las salidas las generan para grupos pequeños, ¿no? Entonces yo no pertenecía al grupo. A mí tuve la feliz coincidencia de que una mamá homeschooler con hija adolescente vivía cerca y se han hecho patísimas hasta el día de hoy. Pero Vania tenía amigos del colegio y tenía amigos en el barrio y con ellos continuó socializando. O sea, si bien es cierto, cuando uno va al colegio tampoco es amigo de los 50 alumnos, ¿no? Uno es amigo de 4, de 5, por ahí. Ella mantenía a sus amigos, los mantiene hasta hoy y ella ha estado saliendo con ellos, iba y venía. En Enseña Perú ha trabajado con estudiantes de todo el Perú, entonces tiene amigos, me sorprende porque me dice, me voy a juntar un ratito a conversar con mi amigo. Le digo, ¿así? ¿Cómo? Es que él vive en Amazonas y nos vamos a juntar en un meet, etcétera. Entonces, ayudó mucho la socialización, evidentemente, con personas de todos lados, pero socializan todo el tiempo, socializan cuando van al parque y hablan con un amigo, socializan cuando van a jugar, cuando se van a una fiesta, cuando van con la familia. En realidad, para mí eso no fue un problema. Siempre tenemos la idea de que tiene que tener, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos, pero los millones de amigos están en todo el mundo, entonces no necesité, es algo que no me preocupa, porque sé que solos buscan las amistades que requieran, así somos todos hemos hecho amigos de manera natural y son los que mantenemos, ¿no? Yo tengo un amigo que, dicho sea de paso, está acá, que es un amigo que tengo desde que tengo 14 años y es mi amigo hasta el día de hoy, y siempre que conversamos le digo, qué loco, porque tú eras mi único amigo y hasta el día de hoy mi único amigo. Entonces la gente pensará que no habla mucho y tiene muchos amigos. No, yo también soy bastante parca por momentos, selectiva también, como mi hija, pero los amigos que tengo los preservo mucho. Ahí está dando corazón. Yo a lo que comenta Guadalupe, súper de acuerdo también, ¿no? Que eso es algo que se va logrando con los años, pero también algo importante quizás es que entendamos las familias, si es que nuestros hijos son introvertidos o extrovertidos, porque eso también va a cambiar mucho el nivel, ¿no? El nivel de energía para tener amistades, ¿no? Y lo que sucede a veces es que esta sociedad quiere que seamos recontra extrovertidos, o sea, ven la introversión como un defecto. Entonces, partiendo desde ahí, nuestras expectativas no van a ser correctas, ¿no? Entonces, hay que conocer también a nuestros hijos, ¿no? ¿Son introvertidos, son extrovertidos? Y en función a eso acompañarlos, ¿no? ¿Qué importa? Ay, ¿ibas a comentar algo, Guadalupe? No, iba a decir, es verdad, totalmente cierto. Yo soy una persona totalmente tímida, pero soy extrovertida. Entonces, esa incongruencia dice, ¿cómo se puede? Ay, si me vieran en otras situaciones sociales, yo estoy hecho un hongo. Pero cuando encuentro, soy totalmente extrovertida. Entonces, es cierto eso. Por ejemplo, Vanita es totalmente opuesta a mí. Ella es muy introvertida y le encanta hacerlo. Y ella me dice, yo no tengo tu energía, yo soy más introspectiva. Y es así. Entonces, yo sé que dentro de sus ritmos, ella escoge sus amistades con ese ritmo o con un ritmo opuesto, pero incluso ella es reselectiva al decir, hoy me toca con esta amiga, voy a salir, sé que a ella le gusta esto, con ella esto. Entonces, conocer, como bien menciona Silvia, es importante, definitivamente. Y qué importante esto, ¿no? Como un comentario, yo vivo un momento ahorita con mi hija que está yendo a una escuela, me estoy enamorando del homeschooling, creo que me voy a animar, pero la veo sufrir mucho en la socialización. Ella es autista y le choca mucho tener que socializar con todos, tener que estar en un espacio donde hay ruido, donde gritan, donde hay muchas cosas inesperadas, y eso tampoco es muy respetuoso si lo evaluamos, ¿no? Y en la vida real, bueno, como persona neurodivergente, me pueden ver que en muchas circunstancias no socializo con la gente o me cierro, pero cuando encuentras a esas personas significativas con quienes sientes que sí puedes establecer un vínculo, la socialización fluye, ¿no? Y eso también es muy importante. A veces en el colegio te dicen, tiene que ser funcional. En la vida real te vas a encontrar con todo tipo de personas y tienes que saber actuar, pero en la vida real también hay que tener en cuenta esta energía que nos toma el socializar de una forma que no va con nuestra esencia, ¿no? Qué importante tener en cuenta eso. Entonces,
Ahora sí, abrimos el micrófono, enciendan sus cámaras, quienes deseen. Si no desean encender sus cámaras, no pasa nada. Si quieren escribir por el chat, también es todo válido para escucharlos y responder sus dudas en este conversatorio. Acá he leído que Maribel pone alguna página donde pueda encontrar la lista de colegios externos. ¿La mensualidad es más costoso que un colegio regular o no? Eso depende, honestamente. Existen, ya ese es otro largo tema en otro momento para poder hablar sobre los colegios que les dicen sombrilla, los colegios externos que dan certificación, porque hay que certificar. En realidad hay maneras de certificar externamente o en el Perú con algunas instituciones. No hay una lista de esas. Yo te recomiendo mi mejor clase en Instagram, ¿no? Mi mejor clase. Yo la tengo también en Instagram porque hice una charla con ella justo de homeschool. Mi mejor clase es abogada, es asesora también, y ella como abogada conoce también varias instituciones externas, internas, ¿no? Yo certifiqué por una cuestión, en mi caso yo lo hice por una cuestión de practicidad. Yo certifiqué con una institución en el Perú por practicidad. Yo estudié en el extranjero y cuando yo vine, a mí tramitar los documentos y pasarlos por A, por B, por C fue muy engorroso. Entonces yo no quise repetir eso y por eso certifiqué acá. Pero hay personas que certifican con escuelas extranjeras, con instituciones, hay en Argentina, en México, en Estados Unidos, se puede certificar. Esas asesorías la pueden ver de repente en páginas, de repente Silvia también conoce otras, ¿no? Yo certifiqué acá en el Perú, pero hay también externamente, ¿no? De repente mi mejor clase puede asesorarte en eso, ¿no? Para no quedarte solo con una y sesgarte yo a la que yo opté, ¿no? Bueno, yo también me asesoré con Cilia de mi mejor clase. Exacto. Es un referente aquí en Perú para eso, pero en mi caso, por ejemplo, lo que nosotros optamos, estuvimos con un colegio sombrilla que le llamamos, aunque no está tan regulado aquí en Perú, y este año estamos pasando al liceo, que tiene el programa de homeschool, ¿no? El PET, ¿no? El PET. El PET, exacto, sí, el programa, sí, efectivamente. El y no necesariamente, ojo, no necesariamente es más caro, ¿eh? Creo que al contrario, ¿no? Lo que sucede es que cuando estamos en casa, a veces nos animamos por tener más material y más cosas y se puede volver costoso, ¿no? Pero eso depende de uno. Exacto. Yo viajaba con mi hija, por ejemplo, yo le decía, esto me sale más que 3 pensiones, claro. Pero era así, pero para mí era necesario viajar. Exacto, efectivamente. Muy bien, acaban de conectarse más personas. Manuel, buenas noches. No sé si alguien más quiere hacer una consulta, pregunta, comentario, conversar. Marianita nos pone aquí, buenas noches, una consulta. ¿A qué edad se puede empezar homeschool y cómo certificar? Bueno, en teoría, o sea, tú puedes empezar desde el momento, desde que tu niño desde que empiezas, tú siempre estás educando a tu hijo, ¿no? Porque ese es el rol de la madre, del padre, en siempre educarlo. Pero si hacemos el comparativo con el sistema tradicional, tú podrías empezar desde los 3 años. Si tú deseas certificar a tu niño, ojo que tampoco educación inicial no es obligatoria ni siquiera en Perú. O sea, un niño podría entrar de frente a educación primaria, ¿no? Pero tú podrías empezar a certificar desde los 3 añitos y con un colegio que te acompañe, ¿no? Sí, y como bien decía hace un ratito Guadalupe, lo ideal sería que veas todas las opciones posibles para ver cuál calza mejor contigo, ¿no? Para la certificación, si es que eso deseas hacer. Muy bien, acá tenemos a Viviana Orellana que levantó la mano. No sé, Viviana, si deseas encender micrófono. Muy bien. También veo que Cristian Palomino tiene la mano levantada. Cristian, coméntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Felicitaciones a todas las mamis presentes. En verdad, siempre uno tiene un gran aprendizaje. Yo tuve la gran oportunidad, en verdad, de conocer a Guadalupe. Yo la conocí en el santo de una amiga y en verdad me quedo muy, muy impresionada de ella, ¿correcto? Voy a tratar de ser un poquito más puntual y voy a tocar algo
personal propio de mi hija. En verdad, Guadalupe, yo tengo una curiosidad. De lo que tú has descrito de tu hijita, me da la impresión, que puedo estar equivocado o no, de que es una persona con un buen coeficiente intelectual, correcto, y tiene la capacidad, no sé si desde niña o tuvo una pequeña dificultad y fue a terapia de lenguaje. Acá viene un poco lo personal y lo he compartido con Natalie en algún momento. Yo a mi hija tiene su psicóloga de cabecera, ¿correcto? Y siempre le hace una evaluación. Parte de su evaluación es, por ejemplo, su nivel de coeficiente intelectual, ¿correcto? Entonces, es como que su aprendizaje, y obviamente todos tenemos una forma distinta de aprender, eso es así, pero, por ejemplo, como que el coeficiente intelectual de mi hija está bordeando los 50, ¿correcto? Si nosotros medimos de acuerdo al estándar, ¿correcto? Lo mínimo, si no me equivoco, creo que es 70, creo, por ahí, ¿no? Algo ya un poco más abajo de eso es que ya tú tienes, como se dice, una variable que considerar para la forma de educación, qué estrategias vas a emplear, ¿correcto? Y cuál puede ser el lugar, la forma más indicada, ¿no? Yo en verdad me quedo muy asombrado por el trabajo de todas, ¿correcto? Pero justamente ese es un punto de mi curiosidad. Si tu hijita, Guadalupe, o sea, comparando con un resultado medio que tengo de mi hija, discrepa bastante, tuviste eso me imagino que sí, ¿no? Y creo que eso puede ser el punto donde ha llegado tu hija, creo yo, ¿no? Obviamente hay personas que tienen mayor facilidad para los números y para otras ciencias, ¿no? Entonces, yo soy profesional de la salud, leo mucho estas cosas, ¿correcto? Entonces, me surge otra curiosidad y no sé si puedo hacer esta pregunta, que también es un poquito personal y también lo tengo ahí leyendo cosas sobre mi hija. Sé que no es la temática, en algún momento me lo podrán responder, ¿no? Pero quiero aprovechar la experiencia de las personas. Si en algún momento ese cambio de aprendizaje que tenía tu hijita Guadalupe, cuando vino la adolescencia, su capacidad o su forma de absorber los conocimientos fue más rápido, hubo una pequeña turbulencia debido a los cambios de la adolescencia, o sencillamente todo fue, como se dice, una curva hacia arriba, ¿no? Más bien reiterarles las felicitaciones a todas, ¿no? En verdad que hacen un excelente trabajo y bueno, muchas gracias por incorporarme, Natalia, a todas, ¿no? Por brindarme un espacio en un momento de estrés, porque tiramos la toalla, pero hay que levantarnos. Ahí dejo todo y muchas gracias. Gracias, Cristian. Voy a tratar de responder un poquito resumiendo todo. Yo tengo déficit de atención también, así que vamos a ver. Primero, mi hija, ninguno de mis dos hijos tuvo problemas en la comunicación. Al contrario, siempre dijeron que eran viejitos porque hablaron desde muy temprana edad y hablaban perfectito. Yo también debo decir que jamás le hablé a mis hijos con engreimientos, que es válido, no estoy diciendo que no, pero yo no era de decir, mi cotita, yo no era así, yo era muy, hola, vamos a hacer esto, le hablaba como un chiquiviejo, entonces siempre fueron muy viejitos cuando hablaron. Ojo, no estoy diciendo que eso está mal, quien quiera, hágalo, disfrute. Eso. Ahora, al contrario, tal vez, no sabría decirte, Cristian, cómo están haciendo las evaluaciones, bajo qué estándares están haciendo la evaluación a tu hija para sacarle un coeficiente intelectual. Yo te diría que huía de eso, porque los estándares de coeficiente intelectual también están estandarizados bajo ciertos patrones o bajo ciertos códigos, ¿no? No están pensados en personas autistas o en las inteligencias múltiples también, no lo sé. Pero muy por el contrario, siempre me han dicho que Vania tenía altas capacidades. Sin embargo, tampoco he enfatizado en eso. Yo he dejado que las cosas fluyan, que aparezcan. Siempre fue una chiquita muy meticulosa, pero siempre vinculada a la lectura. Yo creo que eso le ayudó muchísimo. En la adolescencia,
yo no creo que haya existido una curva para arriba o para más. Yo creo que como le di espacio para que explote el hiperfoco, le di el espacio y el tiempo que ella requería para aprender los idiomas que quería y para aprender a ilustrar como quería. Yo creo que lo que necesitaba era tiempo, lo que no pasa en el colegio. Entonces, yo creo que potencié ese lado. Cuando se encontraba con sus amigas discutían del colegio antiguo y sus amigas le decían, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes el otro? Y decía, es que lo leí, es que lo hice, ¿qué tal? Entonces yo creo que más bien le dio herramientas. Lo que sí fue una curva fluctuante fueron los cambios de la adolescencia, que le pasa a cualquiera. O sea, cualquier adolescente que pasa por una etapa de hormona, de emociones, de vaivenes, le vino todo eso. Entonces, hay cambios hormonales, en el caso de las mujeres, ¿no? Ustedes saben, nosotras las mujeres empezamos la menstruación, empezamos los cambios hormonales, te enamoras, te desenamoras, sufres, todo te duele, todo te afecta. Yo creo que esos cambios hormonales fueron los que hicieron con que yo tenga el acompañamiento, más no en la cuestión educativa. Yo creo que la cuestión educativa fue más bien reforzar lo que ella quería aprender y eso más bien potenció. La curva se fue para arriba porque le di el espacio para que ella pueda ser libre de aprender porque realmente le gustaba aprender aquello, ¿no? Entonces creo que por eso fue para arriba, pero siempre acompañándome porque el lado emocional en la adolescencia fue dura. Lo que no padecí con el varón, lo padecí con ella. Somos personas distintas, son genios distintos, son personas distintas, y es que era de esperarse, o sea, he vivido ese huracán. Mientras uno salía a la juventud, la otra entraba a la adolescencia, ¿no? Entonces, era parte de, no, te mentiría si te digo que le hice una evaluación de coeficiente intelectual ni nada de eso. No quise hacerlo nunca. Siempre me decían más bien que tenía altas capacidades, pero que había que ir aquí, allá. No era prioritario para mí, honestamente. Yo solo quiero mencionar algo relacionado a lo que dice Guadalupe. Normalmente las pruebas de coeficiente intelectual lo que miden son las inteligencias relacionadas a lo verbal y a lo lógico, a lo matemático. Y como bien dice Guadalupe, las inteligencias son múltiples. Hoy hablamos de 8 o 9 tipos de inteligencia. Entonces, probablemente podría ser, Cristian, que en ese tipo de inteligencias tu niña no es dentro del promedio, lo que quieras, pero puede ser que las otras inteligencias, pues ella tiene una amplia capacidad, un potencial increíble. Y lamentablemente la escuela solo se está guiando, la tradicional, solo se guían esas dos. Entonces, por ahí también hay otra gran ventaja de homeschool. Qué interesante lo que comentan, porque definitivamente un homeschool sería más provechoso para personas que tienen distintos tipos de aprendizaje y también de inteligencias. Tal vez una escuela regular podría ser un limitante, mientras que un homeschool puede ser un potenciador de su aprendizaje, de su desarrollo, ¿no? Qué bonito. Acá ya leí lo de John, ya leí el testamento, ya lo leí el testamento. Lo que le puedo resumir a él es que nunca hay una edad o un cuándo. O sea, tú puedes iniciar el proceso ahora, más adelante, en el último año tal vez. O sea, los padres tienen que conversar en conjunto, mamá, papá o quien esté educando, viviendo con ella, y conversar porque, como mencionamos desde el principio con Silvia, es un estilo de vida y tenemos que primero desaprender. Entonces yo primero diría, asesórense, indaguen, conversen si es lo que realmente va a funcionar y cómo va a ser ese estilo de vida, para que una vez que estén asesorados, organizados, inicien ese proceso, ¿no? Hay que desescolarizarnos, dicen, ¿no? Siempre. Pero es parte de, yo diría que nunca es tarde, ¿no? Yo tengo una amiga que va a empezar este año a hacer una especie de World School, el último año, el quinto de secundaria de su hija. Y yo soy la más emocionada porque yo le armé el programa y le digo, mira, puedes hacer esto, pero porque su hija es súper disciplinada también. Entonces yo le digo, atrévete, está con miedo, pero yo le digo, bueno, ya lo decidieron, lo han decidido en familia y es el último año que va a llevar ella. Yo le digo, mira, va a acabar el sistema educativo, entre comillas, de una manera libre, autónoma. Entonces aprovechen esa experiencia y vívanla. Qué bonito. Silvia, no sé si deseas comentar algo. No, nunca es tarde, como bien dice Guadalupe, efectivamente. Sí. Ahora tenemos a Janet Gómez que levantó la mano. No sé, Janet, si quieres abrir el micrófono o comentarnos. Janet, no. Muy bien. No sé si alguien más quiere comentar algo.
contarnos. Disculpa, Ahí está disculpa, ¿me Janet. escuchas? No te preocupes, te Estaba, escuchamos estaba muy me- bien. Les agradezco por el espacio y a mi amiga Lourdes que me compartió el enlace. Yo soy mamá de un joven con autismo moderado a severo que tiene una enfermedad rara, una enfermedad metabólica y recibe un tratamiento eh, alternativo, una dieta especial que se ajusta a su situación. Él hizo eh, inclusión, no funcionó y al final lo saqué del colegio, como la pasa a muchos, ¿no? Los chicos TEA a nivel uno están, por decirlo así, más cerca de la inclusión, ¿no? Los que pertenecemos al niveles 2 para abajo es más difícil, porque puede pasar que tienen bajo rendimiento académico, o el CI también es bajo, o por otras cosas. En el caso de mi hijo, él por su condición va mucho al hospital, se ve por 3 especialidades médicas, hace terapias, varias cosas. Entonces yo también soy maestra de artes plásticas, dejé de trabajar para encontrar el diagnóstico y ahí se redujeron los gastos, la dieta de él es muy costosa y entonces decidimos sacarlo del colegio y ayudarlo en la casa. Intuitivamente me volví maestra homeschool y descubrí la propuesta de Montessori, ¿no? Eso hemos hecho todas, claro. Y vi que con el material concreto le entendía, y ahora él llegó a la adolescencia y lo que yo trato de hacer es hacer una inclusión Montessori para adolescentes, y es muy poco lo que hay en Perú, y más si es TEA, ¿no? Entonces, a diferencia de ustedes que se han podido guiar, o sea, ustedes todos necesitamos una meta, ¿no? Tenemos el diseño básico curricular, pero en el caso de ellos es diferente porque las expectativas ya no llegan a como el neurotípico, ¿no? O lograr ciertas cosas como quisiéramos que lo haga la mayoría. Por ejemplo, en el caso nuestro, para nosotras es más importante que ellos, por ejemplo, sean autónomos, ¿no? Que se laven solos, que se bañen, que laven sus cosas, que sean lo más independiente. Pero también es verdad que, como dijo Guadalupe y como dijo Silvia, el cerebro es maravilloso porque constantemente está en movimiento y hay aspectos que van apareciendo en el tiempo y observo yo que hay cosas que puede aprender. O veo de repente situaciones, por ejemplo, no se lava las manos y él no entiende por qué tiene que lavarse las manos. Entonces ahí tengo que hablarle de biología, le tengo que explicar, sacamos una lupa, le tengo que explicar, o sea, él tiene que entender el sentido de por qué hay que hacerlo. Y es verdad, el mecanismo para que ellos entiendan es personal y tú lo vas descubriendo en el camino. Pero lo que, así como yo, hay muchas mamás de chicos, pertenezco a un grupo, aquí está Lourdes, que me invitó para escucharlas a ustedes, y nosotros somos un grupo de mamás que tenemos hijos adolescentes TEA. Yo no puedo encontrar grupos como Sebastián de su enfermedad rara porque él es el único en Perú, no hay otro caso diagnosticado hasta el momento, pero sí tiene su grupo social con los chicos TEA. Entonces nos dimos cuenta de que nosotros intuitivamente les habíamos enseñado, y nos dimos cuenta las mamás que necesitábamos prepararnos más, pero encontramos dos barreras. La primera es que no encontrábamos quién nos guiara cuando son chicos así, que son más complejos, que no es un nivel uno donde tienes más recursos porque sabe hacer cosas, pero ellos no, ¿no? Es diferente. Y la otra es el tema de la plata, porque encontramos muchos lugares, la mayoría no se anima a otras cosas porque no hay forma. Entonces, por esa razón, nosotros empezamos a investigar, nosotras empezamos a buscar, a no quedarnos de brazos cruzados esperando, bueno, porque no tengo dinero para hacerlo, me voy a quedar sin enseñarle, y no. Entonces empezamos a estudiar juntas, empezamos a compartir cosas, pero lo que yo quisiera puntualmente saber, y si ustedes pudieran aportar a nosotras, es nosotras como más de chicos TEA nivel 2 nivel 3 es de cuál sería nuestra meta. Si nosotros no podemos aplicar tal cual el diseño básico curricular, entonces, ¿en qué nos tenemos que guiar para hacer? O sea, ¿cómo podemos saber, en el caso puntual de cada uno de ellos, bueno, con ellos es avanzar hasta acá, o con ellos lo hacemos todo de forma intuitiva?
Desde su experiencia, ¿qué nos pueden recomendar o aconsejar, chicas? Gracias. Es que ahí yo te diría, Janet, que sería si fuese mi caso, yo haría una evaluación personal de qué es lo que yo espero para mi hijo también, ¿no? Entonces, yo creo que me enfocaría en eso. ¿Qué espero yo de él? ¿Qué quiero que él logre? ¿Quiero esa autonomía? Ok, me enfocaré en esa autonomía. Cuando tú mencionas y dices, a mí me ayuda mucho que él sea autónomo, que él pueda hacer esto, que él pueda coger, asearse, hacer esto, ya. Esa autonomía también, de alguna manera, estás trabajando las capacidades. Entonces, las capacidades van vinculadas a una competencia. Si hablamos del currículo, pero yo me guiaría, porque como madre siempre tenemos ese bichito que nos dice hacia esto voy, yo me enfocaría en ese caso en lo que mi hijo va a requerir y va a necesitar para lo que yo deseo. Si lo que yo quiero es esa autonomía, buscaría generar situaciones de aprendizaje que le generen a él esa autonomía. Sé que de todas maneras es complicadísimo y sé que las adaptaciones y todo el trabajo va a ser mucho más complicado para ti, porque los colegios no lo van a aceptar. Probablemente los colegios van a decirte, señora, venga usted con su sombra. Está de moda la palabra sombra, ¿no? Está de moda. Ahora todo el mundo quiere ser sombra, etcétera. No sé cómo lo verán a mí no me gusta ese nombre, porque si me imagino una sombra acá, a mí me asusta. Pero bueno, así le han puesto y así va. Te van a decir eso, pero sí, pues, eso es costoso. Yo como madre diría, vuelvo a lo primario, ¿qué es lo que requiero para mi hijo? Autonomía, adaptaría las cosas para que él logre esa autonomía. Trataría de buscar los recursos gratuitos que pueda existir. Trataría de buscar apoyarme en SEBAS. Honestamente, yo me apoyaría en SEBAS. En algún momento yo lo pensé también para que mi hija vaya de manera libre, porque como ella es muy manual también, yo dije, ok, siempre le he dicho que es una artesana. Entonces yo dije, en algún momento vamos a un SEBA, porque ella quería aprender sobre madera, mi hijo quería ser luthier, quería trabajar, tallar la madera, les llamaba eso. Y si era lo que le gustaba, yo dije, ok, me adapto a eso. Sin embargo, los intereses cambiaron. Entonces, yo me preocuparía por eso. Yo haría esa adaptación, pero de repente puedo estar equivocándome porque no estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Entonces, sería muy importante eso, partir de tu propia experiencia y entender qué es lo que tú ves y qué es lo que tú crees que necesita tu hijo para poder buscar el soporte hacia eso. Ya no pensar tal vez en sí la currícula. Una vez que procese eso, yo recién adaptaría, ok, ¿qué logró? ¿Qué competencias logró con eso? Porque cuando hablamos de las competencias de ciencia, de ambiente, de PCC, o sea, de las áreas de la escuela, nos ponen en términos que parecen difíciles, pero tú sabes que en el día a día es eso, ¿no? Personal social, el aprender a cepillarse los dientes ya tiene que ver con esa autonomía, ese cuidado del cuerpo, del mundo que lo rodea, él en este mundo, en fin. Yo creo que vería eso, yo creo que vería qué es lo que yo espero para mi hijo y qué puedo darle del mundo educativo que le pueda servir para fortalecer eso. Creo que por ahí empezaría. Yo, no sé si mis compañeros, mis colegas de repente. Yo solo para complementar lo que comenta Guadalupe, una experiencia que yo tengo un poco cercana es con el centro Lance Sullivan, no sé si ustedes lo han escuchado. Lance Sullivan, bueno, tiene a su directora Liliana Mayo y, bueno, uno de sus objetivos pues, es ayudar a los niños, ¿no? A los jóvenes neurodivergentes, pero un poco con diagnósticos un poco más complejos, a que sean útiles a la sociedad y puedan valerse por sí mismos, ¿no? Incluso yo trabajo en recursos humanos y tenemos en nuestra área un chico de Lance Sullivan. Entonces, como bien dice Guadalupe, lo que si para ti la autonomía es importante, quizás también puedas mirar como referencia estos centros, quizás te puede servir en algo, ¿no? Porque ellos, obviamente, algo que no están de acuerdo es con este programa de inclusión forzado, por eso es que el Sullivan se mantiene aparte del sistema, pero certifica de cierto modo. Entonces, te recomendaría quizás, Janet, mirar esa opción, quizás por ahí encuentras algo de material para poder acompañar mejor, ¿no? Muchas gracias, chicas. Okay. Gracias, Janet. Ya para cerrar, no sé si alguien tiene una última pregunta o algo que quiera comentar. Acá Maribel, Viviana Orellana. Viviana, puedes abrir tu micrófono si deseas para preguntar o comentarnos algo. Viviana, justo había levantado la mano. Bueno,
Acá teníamos una consulta que había escrito Maribel que si hay algún homeschooling gratuito o financiado por alguna ONG o cuánto cuesta un homeschooling en el extranjero, porque muchas familias tienen escasos recursos económicos. Entonces, si conocen de algo de eso. El tema de, o sea, ahí varía. No te podría decir si hay uno económico, qué sé yo. No he visto uno gratuito. No he visto. Lo que podría servir, lo que sí he visto es escuelas públicas alternativas, no aquí en provincia. He visto una en Cusco que ha certificado a 2 mamás homeschoolers, pero porque es una escuela rural de provincia que ha certificado a estas 2 mamás públicas, solo primaria, pero no he visto una gratuita. Te mentiría si diría que sí. El Perú no tiene esa regulación, digamos así, en el sistema, ¿no? Entonces siempre van a tener que ser escuelas privadas si queremos regular. Hay una opción de tú desescolarizar por completo y luego certificar dando unos exámenes y todo, pero todo ese proceso hay que asesorarse antes, ¿no? Porque es un derecho a la educación. Finalmente no podemos sacarlos del sistema porque queremos. Es un derecho a la educación del niño. Entonces, tenemos que garantizar que eso suceda. Y por eso es que el ministerio exige, evidentemente, que todos estemos, porque es el derecho de todo ciudadano, derecho a la educación. Muy bien. Bueno, Cristian ha levantado la mano. Cristian, no sé si nos puedes comentar tu duda, comentario. Sí, bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad de otras personas que de repente nos están preguntando, ¿no? No quiero acaparar. Más bien, por ejemplo, a todas las personas, principalmente a las que están exponiendo, por ejemplo, mi hijita tiene una dificultad para escribir, ¿no? Yo me siento con ella, inclusive yo me he dado cuenta que ella tiene más facilidad o le llama más la atención una pizarra acrílica. Entonces yo con ella me pongo a escribir, ¿no? Pero hay veces ella pierde como, tiene un poco de reticencia, ¿no? De sentarse y yo trato de distintas formas de volver esa como algo lúdico, ¿no? Como un juego, ¿no? No sé si en el trayecto de ustedes les ha pasado algo similar, cómo han podido, por ejemplo, retomar, porque a veces yo pienso que mi hijita en algunas cosas como que lo ve como algo frustrante, ¿no? Y es comprensible cuando un ser humano se frustra en algo, ya no lo quiere hacer. Entonces, desde su experiencia, cuando se han topado con esa dificultad, ¿qué estrategias han empleado? Gracias. Yo creo que ahí la más acertada sería Silvia, porque yo ahí te diría que la crianza respetuosa, ese acercamiento, cuando hay la frustración, te va a ayudar mucho el diálogo. Eso es algo que yo fui aprendiéndolo en el camino, no fue de golpe. Yo creo que ella es más experta en eso. Yo también te preguntaría, Cristian, ¿tu niña está yendo a un colegio regular? ¿Qué edad tiene? Quizás como para entender un poquito el contexto también. Claro, no hay problema. Mi hijita va a un colegio, podemos decirlo, de niñitos neurodivergentes, ¿no? O sea, que tienen una currículum adaptado para ellos. Ella tiene 8 años, ¿correcto? Yo, por ejemplo, me he topado con buenas profesionales psicólogas que inclusive me dijeron de que primero hay que trabajar la atención. Yo trabajé bastante con ella la atención y le formé un hábito. Ella me decía, papá, vamos a estudiar. Terminábamos y luego me decía, papá, vamos a jugar, vamos al parque. Dando un poquito de contexto, nada más, bien pequeño, ¿correcto? Luego hubo la separación y mi hija regresionó tremendamente. Y ahí diría de una manera lo más objetivamente posible, porque siempre una historia tiene dos partes y uno tiene que ser ponderado, ¿no? Hay veces que ciertas personas tienen un horizonte dado con sus hijos, ¿no?
o prioridades, por decirlo así, ¿no? De una manera. Entonces, el año pasado me topé con un colegio que en verdad fue para mí una decepción tremenda. Dando un poquito de contexto, es porque cambiaban de docente cada 3 meses. En verdad también fue una pérdida de dinero y de tiempo, ¿no? Ahora, gracias a Dios, encontré otro colegio que donde sí veo que están actualizadas, ¿no? Son personas, se puede decir, con más ángel, ¿no? Y bueno, en realidad, y para finalizar, eh, agradeciendo la oportunidad del tiempo, ¿no? Yo a mi hijita la tengo un mes conmigo y el otro mes ya no está conmigo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando se va al otro lado, es como una caja negra de un avión, o sea, tú ya no sabes qué es lo que sucede ahí, porque esa es la realidad, ¿no? Entonces, en verdad que ya no hay una sola dirección, ¿no? Yo trato de hacer todo lo que está dentro de mi alcance lo mejor posible, pero bueno, ¿no? Eso es que yo he visto que mi hija pierde, entonces ya no es lo mismo que cuando estaba conmigo, ¿no? Y me cuesta trabajo retomar, me cuesta trabajo encaminar, es como, a veces como digo, como Sísifo, ¿no? Que sube una piedra, baja la piedra, sube la piedra, baja la piedra. Entonces, bueno, ya, más bien, no sé si he podido un poquito dar contexto, un poquito aclarar las cosas. Gracias. Yo hay algo que diría, Cristian, si tu niña ya está asistiendo a un espacio, digamos, educativo, no es muy divertido para un niño luego regresar a casa y volverse a encontrar con un contexto similar, ¿no? Es como que nosotros trabajáramos nuestras 8 horas y llegáramos a casa, tenemos que luego conectarnos nuevamente para seguir chambeando, ¿no? Eso no es divertido para ningún niño y sobre todo para un niño pequeño, ¿no? Entonces, hay que recordar que los niños, el trabajo principal del niño es el juego. Entonces, uno puede educar a través del juego, sobre todo a edades tan pequeñas. 8 años es como mi hijo, casi. Mi hijo va a cumplir 8 en un mes. Ellos quieren jugar todo el tiempo. Entonces, desde el juego uno puede aprender cosas maravillosas, como salimos a caminar, vamos al parque, miramos las hojas, recolectamos, no sé, buscamos el nombre de las hojas, en Google la pongo al microscopio. Hay muchas maneras de aprender, pero jugando. Entonces, yo te diría que no te aflijas mucho porque tenga que estudiar en un entorno similar a lo que tú pasaste de niño, porque es tu manera escolarizada que lo está mirando. Enseña a través del juego para que todo creo que fluya mejor, ¿no? Yo diría eso. Muy bien. Muchas gracias. Qué bonito todo lo que se ha conversado el día de hoy. Gracias, Guadalupe. Gracias, Silvia, por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia, ¿no? Tan valiosa. Realmente cuando tenemos peques, sean neurodivergentes o no, es parte de la conexión el poder tener el tiempo de estar con ellos, ¿no? El poder compartir el aprendizaje. Muchas veces por el trabajo no estamos o por mil razones, pero qué bonito lo que nos han compartido y la experiencia que han tenido o que están teniendo. Les agradecemos en nombre de la ONG Acción Neurodivergente por su tiempo y por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias, un gusto. Chao, chao. Gusto. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos los que se conectaron hoy, por estar aquí, Chao, por chao. compartir. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.